Hoy, en los cuentos del pececillo, Juan sin miedo, de los hermanos Grimm. Hace muchos años atrás, existió alguna vez en una pequeña aldea un hombre ya mayor con sus 2 hijos. El mayor era un muchacho constante y muy trabajador, que colmaba de alegría continuamente a su padre. El más pequeño, sin embargo, solo le daba, pero puros disgustos. «Hijo mío», le dijo en una ocasión el padre a su hijo menor, «tengo poco que dejarte cuando me vaya, y no has hecho por encontrar una buena posición con la cual puedas vivir cuando me vaya decentemente. ¿Qué te gustaría hacer, hijo menor?» «No es cierto, papá. Muchas veces oigo historias y leyendas plagadas de monstruos que aterran, y sin embargo, a diferencia del resto que las escuchan, yo no siento ningún miedo. Y eso es lo que quiero. Quiero aprender a sentir miedo, papá». Disgustado el padre, creyendo que su hijo pequeño no se tomaba la vida en serio, le dijo muy enojado, «¿Crees que eso será suficiente para tu porvenir? Pues entonces márchate a buscar el miedo, pues. Si eso es lo que quieres, hazlo». Tras aquellas palabras, Juan se despidió de su padre, de su hermano y emprendió camino. Mientras caminaba, se encontró con un sacristán, con el que se decidió a entablar una conversación. Cansado como estaba de caminar solo y en silencio, sintió que el sacristán podía ser un buen compañero. «Soy Juan sin miedo», le dijo. «Extraño nombre posees, pequeño», respondió sorprendido el sacristán. «¿Podría mostrarme usted lo que es el miedo? Sabe que siempre he vivido sin miedo y he emprendido este camino lejos de mi casa para poder sentir miedo». «Quizás pueda ayudarte, pequeño», le dijo el sacristán. «Cuenta una leyenda que más allá del valle existe un castillo terrible, gobernado por un mago malvado. El dueño del castillo, un pobre rey, ha prometido una gran recompensa a aquel que se atreva a enfrentarse al mago y a hacerle salir del castillo. Hasta ahora, todos los que han intentado han huido muertos de miedo. Sin duda, allí podrías encontrar el miedo», le contestó el sacristán. Decidido, Juan emprendió de nuevo el camino, dispuesto a no parar hasta divisar las torres de dicho castillo. Una vez allí, Juan se acercó y se situó junto a la misma puerta en la cual se encontraban 2 guardias reales que vigilaban el acceso principal. «Soy Juan sin miedo y deseo ver a vuestro rey», le dijo Juan sin miedo. El guardia más grande y fuerte le acompañó al salón del trono y allí el monarca le explicó las condiciones necesarias que debía reunir para conseguir liberar el castillo del poder del malvado mago. «Te entregaré todo el oro de mi reino si consigues pasar 3 noches allí y liberar a mi castillo de la oscuridad y del malvado mago». «Le agradezco su palabra, su majestad», le dijo Juan, «pero yo en realidad solo quiero descubrir lo que es el miedo». «Qué valiente y honesto es este muchacho», pensó el rey tras escuchar sus palabras. «Sin embargo, pocas son mis esperanzas ya», se dijo el rey. Juan entonces aceptó y se dispuso a pasar su primera noche en el castillo, cuando de pronto le despertó un alarido que procedía de un espectro tenebroso. «¿Quién eres, que hasta te atreves a despertarme?», preguntó sin más reparos Juan. Y por más alaridos que realizó el fantasma, solo consiguió burlas de parte de Juan, quien realmente no le tenía miedo a nada y quería dormir nomás. A la mañana siguiente, el rey visitó a Juan, advirtiéndole que todavía le quedaban un par de noches en el castillo para conseguir su objetivo y promesa cumplida de liberar el castillo. Advertido y ya dispuesto a dormir en la segunda noche, de nuevo, Juan sin miedo escuchó unos alaridos que le alertaron. Tras ellos, Juan se dispuso a cortar la cadena que acarreaba el fantasma que le había desvelado aquella segunda noche. Y tras cortarla, el fantasma
desapareció para siempre de la habitación y del castillo. El monarca consideraba que toda aquella valentía no era suficiente para enfrentarse al maleficio, y de este modo Juan, sin miedo, llegó a la tercera noche y, una vez dormido, escuchó los ruidos de una momia espeluznante que le acechaba. ¿Por qué interrumpen mi sueño?, preguntó Juan. Al no recibir respuesta, Juan, sin miedo, tiró de la venda de la momia y, para sorpresa de Juan, detrás de las vendas se encontraba el malvado y misterioso mago. Parece que mi magia no responde frente a ti. Déjame escapar y liberaré al castillo de mi encantamiento, le dijo el mago. El rey y la comarca entera explotaron de alegría cuando el mago se fue. Todos se reunieron a las puertas del castillo para celebrar la valentía de Juan sin miedo, y honrarle por su hazaña. Así, el rey le ofreció residir en su castillo, y Juan permaneció allí mucho tiempo, convencido de que nunca conocería el miedo. Por eso su nombre, Juan sin miedo. Pasaron años, varios años, hasta que una de las hijas del rey dejó trasteando caer una pecera colmada de pequeños peces sobre la cama de Juan sin miedo. ¡Qué horror! ¡Qué miedo!, exclamó exaltado Juan, tratando de sacarse el agua y todos los peces de la cara. Y así fue, pues, que con unos sencillos pececitos de colores, Juan descubrió lo que era el miedo. ¿Quién lo iba a decir? La joven princesa, sorprendida por el hecho, decidió guardar el secreto como hueso santo. Tanto para la princesa como para Juan era muy importante que aquel hombre, que una vez llegó como forastero a liberar a su pueblo, siguiera siendo conocido como Juan sin miedo. Pero nosotros ya sabemos, para callado, que Juan sí tenía miedo. Nadie está ajeno al miedo, ni siquiera Juan sin miedo. Juan sin miedo, de los hermanos Grimm. Este fue otro de los cuentos del pececillo en los 40.